¿Sí? ¿Lo teníamos? ¿Sí? Ah, qué suerte. El mundo entero sabe lo que he dicho. Igual me da. He sido modelo antes que actriz, entonces... Buenos días. Hemos estudiado con muchísimo detalle y con muchísimo tiempo, a pesar de que llegaron, como casi siempre de improviso, la propuesta de ordenanzas del Gobierno Azcón, y la verdad es que hemos, iba a decir alucinado, un poco bastante, porque son unas propuestas de ordenanzas que son mentira. Son una propuesta de ordenanzas que son mentira. ¿Por qué? Porque no son aplicables. Porque están lanzando promesas a la población que explicarán como consideren, de modo legítimo, pero que son inaplicables por partes. IBI, Impuesto de Bienes Inmuebles, antes conocido como contribución. La ley española permite que los ayuntamientos decidamos la parte que nos toca del índice del IBI como consideremos y fija un mínimo legal de rebaja, que es el 0,4%. La propuesta de Podemos desde el año 19 y del año 20 y para el año 21 y 22 ha sido siempre rebajar el IBI al mínimo legal posible. Y el Gobierno Azcón no lo está haciendo. Por lo tanto, cuando dice que va a rebajar el IBI y que el recibo del IBI que llegue a los hogares de Zaragoza va a ser menor, es mentira. ¿Por qué? Porque la pequeñísima bajada porcentual que plantean de este impuesto a los recibos de la ciudad no compensa la subida automática del 10% que cada año se produce desde el año 2013. Por favor, recordad que el año 2013, el señor Rajoy era presidente, se modifica el catastro de la ciudad, que es algo que hace el Ministerio de Hacienda, no los ayuntamientos. Y sobre el catastro se regula el IBI. En ese año, el presidente Rajoy, año de la gran crisis, porque todavía 2012, aprueba para el 2013 un nuevo catastro, salvaje, brutal y destructivo para la mayoría de las ciudades españolas, entre ellas Zaragoza. ¿Por qué? Porque se producen subidas, y esto es un ejemplo concreto, de hasta el 139% más del valor de catastro de casas obreras en barrios obreros en Zaragoza. Este ejemplo del 139% más de valor de catastro es el caso exacto de varias calles del barrio Oliver. Otro ejemplo, barrio de las Delicias, piso tercero B, 45 metros cuadrados, que triplica, exactamente triplica su valor de catastro en ese año 2013. Y lo que pasa en ese momento es que es tan salvaje la subida que el ayuntamiento pide que se aplique de modo progresivo. Por lo tanto, por favor, recordad, hasta el año 2023, cada año hay una subida automática del 10% del IBI para todo el mundo en Zaragoza. Un 10%. Es decir, que si tú no haces como ayuntamiento una rebaja que compense esa subida automática, estás subiendo el IBI. Por eso, la propuesta sobre IBI del Gobierno Azcón es mentira. Los recibos van a ser más altos. ¿Y qué propone Podemos otra vez? Hacer la rebaja que la ley permite máxima al 0,40. Con lo cual, con esa rebaja que Podemos propone, se compensaría automáticamente la subida anual del IBI. Es decir, el IBI puede que bajara unos céntimos, pero tampoco subiría. De efecto práctico, estaría congelado. Con la propuesta del Gobierno, sube. Y además, perfectamente puede hacerlo. Puede hacerlo aumentando los ingresos del IBI para el Ayuntamiento y la Caja Común. ¿Por qué? Porque en el presupuesto del año 2021,
El ayuntamiento había calculado en 158 millones de euros lo que iba a ingresar por IBI en Zaragoza. 159, perdón. El ayuntamiento había calculado en los presupuestos del año 2021 que iba a ingresar 159 millones de euros por IBI. A día 31 de agosto, con todos los recibos enviados, el IBI que va a ingresar es de 164 millones de euros, 5 millones más de lo previsto. Por lo tanto, con la rebaja real que Podemos propone, había una rebaja o congelación real de los recibos del IBI y un aumento de los ingresos, con lo que para el Gobierno hay una subida. Y es más, esto permite aplicar la propuesta que Podemos insiste cada año, que es subir el IBI a aquellos inmuebles que tengan un valor de catastro de más de 700.000 euros, que son unos 15.000 en Zaragoza, aproximadamente, ¿eh? Y que son siempre bancos, grandes firmas comerciales y algunas grandes cadenas en locales exentos. Esto es, algún Mercadona, algún Eroski, el Corte Inglés y los bancos del centro. Porque sabéis que el IBI general de vivienda también se aplica a tiendas, a bares, a comercios y a oficinas si éstas están situadas en los bajos o los pisos de una casa de vecinos, que son el 100%, excepto bancos y grandes firmas. Si a ese pequeño porcentaje le subimos un poquito el IBI o no se lo bajamos, significará que el aumento automático anual permite ingresar a Zaragoza más dinero, con lo cual estamos aplicando el artículo 31 de la Constitución, que dice que la política fiscal será progresiva y en función de la capacidad económica de cada uno de los españoles. Es decir, favorecer la caja común, tener más dinero público, bajarle los impuestos a la mayoría y subírselo a los más ricos, porque es falso el debate de si hay que bajar o subir los impuestos. El debate real para Podemos es hay que bajar algunos impuestos para algunos y subir algunos impuestos para algunos. Más de quien más tiene y menos de quien menos puede. 2. Nos preocupa mucho las bonificaciones que plantean para el IAE, el impuesto de actividades económicas, que, atención por favor, es un impuesto que solo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros al año. Por lo tanto, solo las empresas muy importantes y muy económicamente poderosas. Las demás no lo pagan. Pero este es un impuesto que las empresas que lo pagan se desgravan ante el Gobierno de España. Por lo tanto, si se bonifica el IAE desde el Ayuntamiento de Zaragoza, estamos renunciando a cobrar de grandes empresas que facturan más de 1 millón de euros al año, renunciando a ese ingreso que luego las empresas tampoco van a pagar en España. Así que Zaragoza está dejando recibir dinero que le corresponde en beneficio de grandes empresas que ya están instaladas y existen en la ciudad. Y 3, para terminar, el recibo del agua, que es una tasa más que un impuesto. No tendremos ninguna duda de que la propuesta que va a hacer Podemos de bonificar al máximo los recibos del agua, según las rentas de los dueños o dueñas o de los alquilados y alquiladas en las casas, va a salir adelante. Porque lo que pretendemos es bonificar el agua a cuanta más gente sea posible, es decir, a toda la gente que ingresa menos al mes de lo que hoy es el ingreso mínimo, el salario mínimo interprofesional, 965 euros. Traduzco y repito, cualquiera que cobre menos del salario mínimo interprofesional, 965 euros al mes, debe pagar menos recibo de agua, porque el agua, como la luz, son bienes esenciales y recursos públicos que, según la Constitución, deben estar en manos de la mayoría y por encima de cualquier interés privado. Y como ayer el Gobierno Azcón anunció que iba a exigir a España que bonificara los recibos de la luz con este criterio, entendemos que no tendrán ningún problema hacer lo mismo ellos en Zaragoza con el agua. Bonificar al máximo posible el 90 o el 95%
del recibo del agua a quien cobre menos del salario mínimo interprofesional, incluidos, por lo tanto, todas aquellas personas que ingresan el ingreso mínimo vital o cualquier otro tipo de salario social. Esto así, en principio, es lo que nos parecen estas mentirosas propuestas que para las ordenanzas hace el Gobierno de Azcón. Si no me he explicado bien o tenéis preguntas o me he dejado algo, adelante, por favor. Sí, yo te quería pedir que si podías volver a explicar lo que has dicho del IAE. ¿Cómo, perdóname? La parte que has dicho del IAE. Del IAE, de la arbita. Sí. El IAE, que es el ingreso, el IAE, que es el impuesto de actividades económicas, es un impuesto que por ley solo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros al año. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las pymes, las pequeñas empresas y los autónomos, por supuesto, no lo pagan, porque solo facturan 1 millón de euros al año grandes empresas. Estas son las que pagan el IAE. En la propuesta de ordenanzas del Gobierno Azcón plantean bonificar en este impuesto algunas empresas. Y Podemos dice, no estamos de acuerdo porque, primero, es un impuesto que perfectamente pueden pagar esas grandes empresas. Y dos, es un impuesto que se desgravan ante el Gobierno de España, ante Hacienda, en sus declaraciones anuales. Se lo desgravan. Por lo tanto, el ayuntamiento estaría bonificando o perdonando un impuesto. La palabra perdonar no es económicamente correcta, pero se entiende. Estarían perdonando un impuesto que debe cobrar la ciudad, que después las empresas grandes no van a pagar ante España. Es una doble bonificación. ¿Me explico? Entonces, no renunciemos a cobrar el IAE, que es un impuesto que solo pagan las grandes empresas, porque ese dinero va a la caja común, que es la que sostiene los servicios públicos. Por lo tanto, y esto es algo que me dejé antes, lo que es inconcebible y, desde luego, impropio de cualquier político meramente creíble, lo cual convierte al alcalde Azcón en no creíble, es que estés prometiendo, mintiendo, prometiendo además, mintiendo, una bajada de impuestos y luego todos los días estés reclamando que el Gobierno de Aragón y que el Gobierno de España te suelten dinero para tus proyectos. ¿De dónde se cree el alcalde Azcón que vienen los ingresos del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España? Atención, el descubrimiento de América, de los impuestos de los demás. Entonces, alcalde, ¿cómo tienes la poca vergüenza de prometer falsamente bajar impuestos y luego prometer obras que no vas a hacer con los impuestos que le exiges a los demás? ¿Me explico? Esta grave contradicción es impropia de un alcalde o de un político sensato, o por lo menos de un alcalde o un político creíble. Una vez más, se ha vuelto a demostrar cómo miente, cómo es un alcalde anuncio, debajo de cuyos anuncios hay cero contenido real. ¿Me he explicado ahora? ¿Sí? Gracias. Porque es que es verdad que es alucinante que es que un alcalde diga, voy a bajar los impuestos, y luego diga, España, Aragón, dame dinero. ¿De dónde saca dinero España y Aragón? ¿De los impuestos? Entonces yo los bajo, pero dame tu dinero, tú cobra tus impuestos, queda mal con el personal y dámelo a mí. Por favor. Si es que es un principio básico de la democracia y de la Constitución, que todos tenemos que pagar impuestos en función de nuestra capacidad para sostener la caja común. Por eso, vuelvo al principio, bajarle el IBI el máximo posible a todo el mundo, excepto a aquellos que pueden pagar más, que en nuestro caso proponemos que sea a partir de que tu inmueble valga 700.000 euros en catastro y puedes pagar más. Hay, como dato, 505.000 inmuebles en la ciudad. La mayoría son viviendas, pero esto incluye garajes, incluye locales exentos, etcétera, y edificios completos. De estos últimos, bancos, grandes firmas o grandes cadenas comerciales en edificios exentos, estos son los que pueden pagar un poco más. Entonces, súbele o no le bajes nada a ese pequeño porcentaje, baja a la mayoría y aún así aumentas el ingreso anual para la ciudad, para que tengamos dinero con los que pagar los servicios públicos, que buena falta nos hace. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algo más? Gracias.